Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? De miércoles, mitad de semana, pero también fin de este mes y de este semestre. Hoy es 24 de junio. Saludamos también a las personas que se conectan, que nos siguen a través del canal de YouTube. Y esta noche queremos iniciar con una enseñanza acerca de la oración. Es un tipo de oración. ¿Cómo se llama? La oración intercesora. Hay varios tipos de oración. Pero cuando hablamos de oración intercesora, entonces esta oración no es orando por nosotros, es orando por otras personas. ¿Listo? Cuando hablamos de oración intercesora, estamos hablando de orar por otras personas. Los que vienen a la oración, abrimos con 1 Timoteo 2 y vemos que esa es una oración intercesora. Cuando dice el Espíritu Santo por el apóstol Pablo, dice, exhórtate todo a que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esa es una oración intercesora, intercediendo por otros. Ahora, cuando nosotros intercedemos, nosotros nos unimos a Cristo Jesús. Mire, este pensamiento es de Charles Spurgeon. Dice, la oración de intercesión, ¿quieren leerlo conmigo? La oración de intercesión es un acto de comunión con Cristo, porque Jesús intercede por los hijos de los hombres. Amén. Entonces, cuando oramos, ese tipo de oración, cuando intercedemos por otros, estamos uniéndonos a Cristo. Sabemos que Cristo es nuestro intercesor, ¿sí? Cuando nosotros intercedemos, nos unimos a Él. Pero también sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cuántos han leído Romanos 8? Dice 8:26. Pues aún no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Lo hace con gemidos indecibles o cuando oramos en el Espíritu. En Mateo 18 al 20, en la escritura que vamos a ver para abrir. ¿Listo? Entonces, si quiere, le damos Mateo capítulo número 18. El contexto de esta escritura es el perdón. ¿Listo? Es el perdón. Dice la palabra, de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar, y usted lee la oración que todos nos sabemos de memoria, que es el Padre Nuestro, usted ve que el propósito de la oración es que la voluntad de Dios sea establecida en la tierra como en el cielo. Porque ¿dónde fue que se dañó la voluntad de Dios? En la tierra. ¿Cuándo se dañó la voluntad de Dios? ¿O cuándo nos salimos de la voluntad de Dios? En la caída, ¿cierto? ¿Quién está en contra de la voluntad de Dios? El diablo y todos los que lo siguen. Entonces, por eso habla de unir la tierra con el cielo, ¿cierto? Unir la tierra con el cielo. Otra vez os digo, entonces aquí habla de una oración unida, varias personas, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿dónde estamos? En la tierra. ¿Cuál fue el planeta que Dios le entregó a los seres humanos? La tierra. Por eso es que yo creo que por mucho que avance la ciencia, nunca viviremos en Marte, ni en Venus, ni en otro planeta, sino en la tierra, porque fue la tierra la que Dios nos entregó. Entonces, Dios nos entregó a los seres humanos la tierra, pero cuando el ser humano entregó, ¿cuántos les han pagado el cheque y saben lo que es endosar un cheque? Cuando usted endosa el cheque, ¿qué hacía? Bueno, los que saben esto son antiguos ya. Usted lo firma, ¿cierto? El cheque está girado a nombre suyo, pero usted lo firma para que otro lo cobre. Literalmente eso fue lo que el ser humano hizo cuando cayó. Endosó la tierra. ¿A quién? Al diablo. Es por eso que cuando el diablo viene y tienta a Jesús, lo sube a un monte muy alto y le dice, le muestra los reinos de la tierra, y le dice, todo esto será tuyo, si postrado me adorares. Y se lo ofrezco porque a mí me fueron entregados. ¿Quién le entregó la tierra con todos sus reinos al diablo? El ser humano que era el que le había recibido. ¿Listo? Entonces, por eso dice que debemos ponernos de acuerdo ¿dónde? En la tierra y pedir a nuestro Padre que está en los cielos. Es una oración de acuerdo. Por eso aquí hay oración los miércoles. Así usted viene, puede ponerse de acuerdo con nosotros y podemos orar, ¿cierto? ¿Y cuál es la promesa? Que cualquier cosa que le pidamos nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. El motivo, porque donde dos o tres
están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La voluntad de Dios es que nos congreguemos, que nos reunamos. Y que en esas reuniones también tengamos reuniones de oración. ¿Sí? ¿Cuántos eran Stay Fire? Fueron lindas reuniones de oración, ¿cierto? Poderosas reuniones de oración. Amén. Entonces esa es la voluntad de Dios. Así que entonces, aquí hay unas palabras que son la palabra atar y desatar. Esas dos palabras, la una es atar, la dos es desatar. Entonces atar tiene varios significados, en el original en griego, significa ligar, sujetar, encadenar, poner bajo una obligación. Pero básicamente el significado en el contexto es declarar algo como prohibido. O sea que cuando nosotros atamos algo, ¿cierto? Atar, sería como amarrar. Entonces, los cristianos no saben hacer nudos, porque siempre vienen atando al diablo y el diablo siempre está suelto haciendo cosas. Entonces la gente pensaba que era simplemente como amarrar al diablo. No, el diablo está suelto y nosotros no lo podemos amarrar. ¿Ya? Pero sí podemos prohibirle cosas. ¿Amén? Prohibirle cosas. Prohibirle cosas. Entonces, básicamente, cuando habla de atar, ¿está hablando de qué? De prohibir cosas. Y cuando habla de desatar, también significa varias cosas: soltar, liberar, deshacer, desatar un vínculo o permitir. Permitir, ¿cierto? Entonces, podríamos simplificarlo y decir que es permitir o prohibir cosas. ¿Listo? ¿Cuándo son padres de familia en sus casas? ¿Y ustedes tienen cosas prohibidas? ¿Sí o no? Y permitidas también. Entonces, con la autoridad que hay, uno prohíbe algo o permite algo. ¿Sí? Ustedes recuerdan cuando Pedro tuvo la revelación de quién es Jesús, que le pregunta a Jesús a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No, algunos dicen que es Elías, algunos los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, algunos dijeron que Pedro era la piedra, no, la piedra es Jesús, la revelación de quién es Jesús. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuántos saben que llaves es autoridad? Cuando usted tiene unas llaves, tiene autoridad sobre la casa. Puede entrar y salir. Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. ¿En cuál cielo? Allá donde está Dios. Él va a hacer algo, ¿cierto? Entonces, siempre, y todo lo que permitas será permitido. Porque ¿quién tiene la autoridad en su casa? Pasa algo en la casa de uno, dejó la puerta abierta y se entraron los ladrones. Dios tuvo la culpa. ¿Dios tuvo la culpa? No, ¿quién tenía las llaves? ¿Quién cerró mal? ¿Quién no echó llave? ¿Ya? Se llama autoridad. Por eso es que cuando Jesucristo resucita, le dice a sus discípulos: toda potestad, eso es autoridad. Se llama autoridad espiritual. Me he dado en el cielo y en la tierra, y delega la autoridad de la iglesia. Por tanto, por esa autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros de vez en cuando lo sientan, no, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, básicamente está hablando de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad en la tierra en este momento? ¿Quién tiene la autoridad en este momento en la tierra? La iglesia. La iglesia tiene la autoridad delegada de parte de Jesús. La autoridad que usurpó la tiene el diablo. Y si nosotros le permitimos, él va a hacer diablura, ¿no? Es lo que él sabe hacer. Entonces nosotros debemos que prohibirle. ¿Y cómo ejercemos esa autoridad? Diga, orando. O sea, no hay manera de ejercer la autoridad si no oramos. ¿Cuántos saben que hay gente que puede tener autoridad pero no ejercerla? ¿Sí?
Por ejemplo, cuando uno llama a la policía es autoridad, pero puede que no venga. ¿Sirve ahí la autoridad cuando no se mueve? No, no sirve, tiene que moverse, tiene que actuar. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos un poquito, aquí estamos hablando de la oración. ¿De qué tipo de oración? Intercesora, es decir, cuando yo estoy orando por otras personas. ¿Cuántos han estado orando por Colombia? Eso es una oración intercesora. Amén. Orando por Colombia es una oración intercesora. Entonces, tenemos aquí una fórmula. Entonces, estamos hablando de aquí de la oración intercesora. Mire, es como si estuviéramos estudiando matemática. Entonces, oración intercesora más el pacto presente. O la palabra de Dios de acuerdo al pacto que está vigente. O sea, al nuevo pacto. ¿Sí? Sé que necesitamos entender quiénes somos en Cristo. Amén. En Cristo. Entonces, vamos a orar desde nuestra posición en Cristo, en el pacto presente. Tenemos un motivo de oración. Entonces, la oración intercesora más la palabra de Dios basada en el pacto presente va a dar como resultado que va a desatar, ¿cierto? O a permitir, desatar o permitir el poder sobrenatural para establecer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, según Romanos 12:2, en la tierra como en el cielo. Si estamos orando por Colombia, sería en Colombia como en el cielo. Si estamos orando por la familia, sería en la familia, en el hogar, como en el cielo. Si estamos orando por el que no conoce al Señor, sería en la vida del que no conoce al Señor, como en el cielo. A veces la gente, sin tener conocimiento de la palabra, cuando habla de la voluntad de Dios, habla de estar llevado. Y son cristianos. Y le dice, no, ¿cómo está? No, ahí es la voluntad del Señor. Es como si eran jodidos, pero contentos. ¿Sí? ¿Ha oído eso? ¿Cómo le ha ido? Ahí es la voluntad del Señor. Pero si la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, ¿cómo va a estar mal? De pronto está la voluntad, pero del diablo. Que si es que esté mal, ¿no? Que esté llevado, que esté enfermo. Porque en el cielo hay enfermedad. Entonces, la voluntad de Dios en la tierra como el cielo es sanidad. En el cielo hay pobreza, ruina. No, entonces la voluntad del Señor dice que las calles del cielo, ¿de qué son? Pavimentadas de oro. Entonces, en el cielo no hay necesidades insatisfechas, todo está suplido. Entonces, en la tierra como en el cielo. En el cielo hay divorcio, pelea de los hijos contra los padres, guerra, violencia, secuestro, asesinato, extorsión. No, no hay ladrones que miren ni hurten, dice la palabra. Entonces, la voluntad de Dios en la tierra sería que tengamos seguridad, ¿cierto? Amén. Mire, pongamos un ejemplo aquí de esa oración intercesora, dice. De Daniel 10, mire lo que desata la oración. En Daniel 10, 12 y 13 dice, es un ángel que le está hablando a Daniel. Entonces me dijo el ángel, ¿cierto? Daniel, ¿quieres leerlo conmigo? No temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de Dios, diga, orar. Desde el primer día en que oraste, dispuso el corazón. Si Daniel no hubiera orado, no pasa nada. Pero él dispuso su corazón, ¿para qué? Entender y humillarse en la presencia de Dios, orar. ¿Qué pasó? Fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras se bendijo. O sea que un ángel vino por la oración de Daniel. En el antiguo pacto vino un ángel. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿cuántos han leído Efesios 6? Principados. Había un demonio ahí que estaba detrás del reinado de Persia. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea que el ángel de Dios estaba luchando cuando entró al primer cielo, cielo atmosférico, donde está el reino del enemigo, y tuvo una batalla con un principado. Pero menos mal que Daniel no soltó la oración, porque desde el primer día había sido escuchada. Ay, Dios no me ha contestado. Yo ya le había contestado.
Lo que pasa es que viene una batalla espiritual. ¿Lo está entendiendo ahí? ¿Por cuántos días? 21 días. Pero he aquí Miguel. Ah, entonces tocó mandar refuerzos. No cualquiera. Miguel. ¿Saben quién es Miguel? ¿Sí saben quién es Miguel? Uno de los principales príncipes vino para ayudarme. Porque yo me había quedado ahí varado contra el Principado de Persia. Se lo voy a leer en la TLA, que es mucho más sencilla. ¿Vale? Esos dos versículos. Lea toda la historia en la casa. Dice así, Daniel 10:12. Y el ángel me dijo, abro comillas, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender el sueño difícil y te humillaste ante él. Pero, perdón, por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que pasará, lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. O sea, algo que va a suceder en el futuro, era una profecía, ¿cierto? Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo, porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. O sea, ese ángel, ¿de dónde era? Era uno caído, de los que reveló con Luzbel cuando pasó a ser Lucifer. Y ahora estaba encargado de cuidar el reino de Persia. ¿Cuántos saben que hay reinos en lo natural que están cuidados por demonios? Ah, entendiendo algo la palabra, ¿cierto? Entonces dice que, ¿qué hizo? Me lo impidió. Yo me había quedado solo, mire, estaba ahí luchando solo, junto con los reyes de Persia, o sea, con ese principado. Pero vino en mi ayuda Miguel. Ah, vinieron los refuerzos, ¿cierto? Uno de los ángeles más importantes de todos. ¿Por qué se mueve el cielo? Por la oración de alguien. Charles Spurgeon dijo, sí fue Charles Spurgeon, no sé si me ayudan. Dijo, parece que Dios no hiciera nada en la tierra a menos que alguien se lo pida. Entonces, ¿cómo así? Sí, porque el ser humano legalmente le entregó la tierra al diablo. Por eso estableció su reino aquí en la tierra. Cristo vino para redimirnos. Y los que aceptamos a Cristo nos salimos del reino de las tinieblas. Ahora, el diablo ya sabe que no estamos bajo su autoridad, pero que puede hacer que suframos un montón de cosas si no oramos. Tal vez ese conflicto en la casa es falta de oración. Tal vez esa escasez, esa ruina económica es falta de oración. Porque el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Y él lo va a hacer. Pero podemos prohibirle cuando oramos, ejerciendo esa autoridad. Y permitir entonces, o desatar, permitir que Dios se mueva. Que los ángeles de Dios se muevan. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Ay, Dios mío, es que aquí el tiempo es muy cortico. Pero sigamos. En el capítulo 12 del libro de los Hechos hay un muy buen ejemplo de eso. Pero ya en el Nuevo Testamento, diga, Nuevo Pacto. Porque alguien podrá decir, no, es que vinieron ángeles y fue en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben que en el Nuevo Testamento también vinieron? Sí, tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, si usted abre el libro de los Hechos, hay un título, dice que Jacobo había muerto y que Pedro había sido echado a la cárcel. Ahora estaba Herodes Agripa. Y así como el rey de Persia, Herodes era fuertemente usado por los demonios. ¿Y qué había hecho? Había mandado matar a espada a Jacobo y había mandado poner preso a Pedro también para matarlo. Miremos esa realidad para que veamos lo que pasa. Entonces dice así la palabra. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos. ¿Cuál es el propósito de Herodes? A Pedro también lo iban a matar. Así como han matado a Jacobo. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién lo mató? Pero no fue Herodes con la espada a matarlo, lo que mandó que lo mataran.
¿Sí? Pagó una comisioncita ahí para que fueran a matar. Le mandó el sicario para que lo matara. Y viendo que eso había agradado a los judíos, imagínense, los judíos estaban de acuerdo, procedió a prender también a Pedro. O sea, capturó a Pedro, lo arrestó. Eran entonces los días de los panes sin levadura, una de las fiestas de los judíos, la segunda fiesta. Cuando eso pasó. Y habiéndole tomado preso, habiéndole puesto preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Bueno, los que hemos estado en el ejército sabemos que eso es una guardia. 4 por 4, 16. ¿Sí? Para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, sacarlo para hacerle juicio y matarlo. Que mientras tanto cuídelo aquí, puso la guardia, 4 por 4, le puso una 4 por 4, ¿cierto? 16, a que lo cuidara. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y bien custodiado. 4 soldados por turno. ¿Sí? 4 soldados por turno. ¿Sí eran 4? 16 soldados. Y hay un problemita que tiene que hablar aquí. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, hermano, si no oramos, no logramos que el propósito de Dios se cumpla en la tierra. ¿Todavía están aquí? O sea, la cosa es seria. Si no oramos, el propósito que va a cumplir es el del diablo. Y él viene a matar, mire, ahí ya había examen, empezó a matar. ¿A quién usa el diablo? Personas, porque le dejó copietas. Dios también usa personas. Así como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, usó a Daniel. Aquí está usando a la iglesia que se dispuso a orar. Pero el diablo, allá en el Antiguo Testamento, el ejemplo que vimos, usó al príncipe de Persia. Y aquí estaba usando ¿a quién? A un rey, Herodes Agripa. Entonces el enemigo no quiere, oiga, escuche eso, el enemigo no quiere que su familia sea salva. El enemigo no quiere, y si ya fue salvo, no quiere que disfrute de la bendición de Dios. No quiere, no le gusta, se opone. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros no somos conscientes. O sea, en la calle hay ladrones. Nunca hemos sido tan conscientes como este año que nos han intentado abrir la puerta 3 veces. Entonces ahora le ponemos candados por dentro, candados, doble seguridad, y eso siempre aquí para abrir, para quedar varias vueltas. Porque ya somos conscientes que hay ladrones. Entonces nos toca tomar las medidas de seguridad para prohibirle la entrada. En el mismo sentido, la iglesia del primer siglo era consciente que el enemigo estaba trabajando. Y por eso la iglesia estaba, ¿qué? Orando. Pero el problema es que nosotros tenemos, según la carne, la tendencia de no orar. Y algo nos presenta cuando hay que orar y no hay tiempo para llegar a orar. Eso que van a orar las viejitas. No, esto es para todos. Amén. Los jóvenes también son intercesores. El domingo les decía a la predica, necesitamos un grupo de intercesión en la iglesia. ¿Se acuerdan que les conté la historia de lo del bus? 039. ¿Sí? Que no lo olviden. Y hay cosas que nos pasan sencillamente porque no somos conscientes que hay un enemigo. No pensamos, no, es que hubo un problema allá. No, es que el enemigo hizo. Porque nosotros no hicimos lo que nos correspondía a nuestra tarea. Sigamos leyendo la historia, ¿verdad? Hasta donde alcanzamos allá. Pues entonces, ahí está la situación, ¿cierto? Y aquí está la iglesia orando. Miren cómo lo confunde al diablo cuando la iglesia ora. Aunque es algo que no se ve, es algo donde el enemigo no puede trabajar. Es estorbado. Ángeles de Dios vienen. El cielo se mueve cuando alguien ora. Sigue diciendo el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, ¿para qué le iba a sacar a Pedrito? Para matarlo. No es que hay tan buena gente, lo va a sacar. No le va a sacar para matarlo. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto, aparte de soldado, estaba amarrado con cadenas. Y los guardas
delante de la puerta, custodiando la casa. Se estaba durmiendo en medio de los soldados aquí, amarrado con cadenas, pero aparte de eso había varias guardias hacia afuera, para que no pudiera salir. Y aquí se presentó un ángel del Señor. ¿Qué se presentó? Tan raro que en el primer siglo se veían los ángeles del Señor. No, es que en el primer siglo la iglesia hablaba más. Yo creo que los mismos ángeles están dispuestos hoy para irnos a ayudar. Lo que pasa es que están descansando porque nosotros pues no estamos haciendo lo que nos corresponde. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, Pedro, Pedro, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Traía la llave y toda la vaina. Candado de seguridad, no problemas. El ave candado de seguridad. Tremendo, ¿no? La imagen es más o menos así. El ángel del Señor. Yo creo que el ángel del Señor durmió a los guardas. Y los guardas. Y el ángel despertó a Pedro. Vayamos saliendo. Confundió a los guardias la oración de la iglesia. Y el ángel se presentó. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. Estaba Pedro entre dormido y despierto y le dijo, envuélvete tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. A Pedro le parecía, no, esto es una visión. Entonces es que me estoy soñando. Era real, real. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, o sea, la última guardia, la tercera, la cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron a la calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué día fue que Miguel Esteban nos contaba? ¿Quiénes estuvieron en el Congreso de Jóvenes? Fue como el viernes, ¿cierto? Que nos abrió el corazón y nos contaba. Yo creo que la iglesia de Cartagena ora, y por eso no pudieron matar a la pastora, y por eso no pudieron matar al hijo del pastor, porque la iglesia ora, y por eso no pudieron quemar la iglesia, porque la iglesia ora. Pero si no somos conscientes de esto, pues debemos madurar en el tema de la oración. Sigamos. Entonces Pedro, volviendo a decir, o sea, como que es real lo que está pasando. Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. Mire, vino el ángel del Señor y me ha librado de la mano de Herodes. ¿Qué quería hacer Herodes? Condecorarlo, darle una felicitación, decirle muy bien, Pedro, estás predicando a Jesús resucitado. No, matarlo. Entonces, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo de los judíos? Que lo mataran. Uno piensa, yo cuando recién comencé a predicar, yo dije, ahora todos me van a amar porque yo predico el evangelio. Estarán felices conmigo. Usted sabe, habría gente que si pudiera lo mataba a uno. Usted sabe que nosotros necesitamos que ustedes oren por nosotros, ¿sabes? Pablo decía, temo a toda la sentencia de muerte. ¿Quién es el que lo quiere matar? Pues el asesino desde siempre, el diablo. ¿Y a quién usa? Pues al que se deje usar de él. ¿Sí? Así es sencillo. Entonces mire esto, Dios envía ángeles con varios propósitos, ¿cierto? Dios envía ángeles con varios propósitos. En el caso de Hechos 12, ángeles para protección y liberación. Protegerlos de la muerte y librarlos de la cárcel, del juicio injusto que venía sobre ellos. En Hebreos, en el capítulo 1, verso 14, dice que los ángeles de Dios vienen
para el servicio y cuidado de los que somos herederos de la salvación. O sea que hay ángeles que están dispuestos a trabajar por nosotros. ¿Cómo hacemos para que ellos trabajen? ¿Qué hay que hacer? Orar. O sea, los ángeles que Dios ha enviado para que te ayuden están a una oración de distancia de te ayudar. Pero hay que disponer el corazón para orar. Hay que cerrar la puerta, apagar todo y venir a orar. Miren lo que dice Hebreos. Vamos a ver desde el versículo 3. 1:3. Hace una pregunta. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cuál sería la respuesta? A ninguno. Eso lo dijo a Jesús. ¿Listo? Ahora el verso 14 es una pregunta que al mismo tiempo es una afirmación. Está hablando de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio de los que serán herederos de la salvación? Como diría yo, ¿no es hoy miércoles 24 de junio? Esa es una pregunta que al mismo tiempo es una afirmación. Aquí está hablando de los ángeles. ¿No son todos espíritus? Ese administrador es al servicio, servidores, enviados al servicio de los que serán herederos de la salvación. O sea, hay ángeles que quieren servirte. ¿Pero qué necesitamos hacer? Dígale que está a su lado, los ángeles están esperando que oremos para venir a ayudar. Viene ayuda desde lo alto para el que ora. Y por eso hay cristianos que les va mejor que otros. Simplemente porque oran. Oran. ¿Sí? Simplemente porque oran. Literalmente, esta iglesia en el primer tiempo desató ángeles orando. Y por eso tuvo la victoria. Si no, el evangelio no había llegado a nosotros. ¿Sí es tan importante orar? ¿Cuántas generaciones han pasado? Sigamos leyendo, versículo 12, Hechos 12. Y habiendo considerado esto, lo que pasó que ya el ángel del Señor había venido, ¿cierto? Y lo había sacado de la cárcel. Siguió caminando hasta que llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Llegó a la casa. ¿Y en esa casa qué había? Donde muchos estaban reunidos orando. Pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Y en la casa de Juan Marcos se habían reunido con el solo propósito de orar. O sea que la iglesia debería tener cultos de oración. Tiempos de oración. También personalmente debemos tener tiempos de oración. Familiarmente debemos tener tiempos de oración. Y a veces empezamos a pensar, pero ¿quién me podrá ayudar? Y si voy y contrato a un coach que me ayude. Y si busco un consejero, alguien que me ayude. ¿Quién podrá socorrerme? Somos como el Chapulín Colorado. Cuando sabemos que nuestro socorro viene del Señor. Pero necesitamos orar. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha que se llamaba Rode, la cual estaba, y cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que, siempre me da risa esa parte, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Yo creo que esta no era boba. Yo creo que esta estaba tan concentrada orando que salió y dijo, y se devolvió sin abrir. Antes en el Congreso de Jóvenes dice que no sabía cómo hacer la transición de aquí a acá. Parece que ella estaba tan llena del Espíritu Santo que no supo ni cómo hacer. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mire cómo era de consciente la iglesia primitiva que Dios mandaba ángeles. No, es el ángel de Pedro que está en la puerta. Mas Pedro persistía, en llamar. Y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. O sea, estaban tan concentrados en orar que cuando vieron la respuesta, ¡ah! Sí, es verdad, sucedió.
Ah, nosotros nos pasa lo contrario. ¡Toca hablar! Nos sorprende que toca hablar. ¿Sí? Pero él, haciendo señales con la mano de que se callaban, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. La iglesia oraba y el cielo se movió. Pero la cosa siguió. Luego, que fue de día, cuando amaneció, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. ¿Y qué pasa con Pedro? ¿Dónde está Pedro? El preso que tenemos aquí. ¿Cómo es que la puerta está abierta? Ustedes que estaban durmiendo. Y de todo el problema, ¿no? Allá en la cárcel. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, buscó a Pedro y en buscadito de donde lo encontraba, después de interrogar a los guardas, ordenó. Ser asesino, ¿no? Herodes era asesino. Dijo, a dejaron ir aquí a matar, pues entonces pagan ustedes la cuota. Ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Don Herodes, el endemoniado de Herodes. ¿Cierto? Es endemoniado. Mira lo que pasa. Herodes estaba enojado con los de Tiro y los de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él. O sea, hubo una reunión ahí con Herodes y los de Tiro y Sidón. Y ese tiempo existía corrupción en el gobierno, mire. Y sobornando a Blasto, que era el camarero mayor del rey, así que estaba cerquita, lo sobornaron para que le ayudara, pedían paz, porque ese territorio era abastecido por el del rey. Se tenían sus intereses, pasaron ahí su soborno, ¿cierto? Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les alegó con ellos, o peleó con ellos, o discutió con ellos. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y hubo ahí como una disputa entre dos reinos. Y hubo ahí como algo que pasó. Yo creo que la iglesia siguió orando. Yo creo que la iglesia dijo, ¡ah, ya soltaron a Pedro! Ya no sigamos orando. Porque a veces pensamos que cuando tenemos una victoria, ya soltar la oración, porque ya. No, la lucha sigue. La batalla sigue. Mire. Y al momento un ángel del Señor, ay, tú también caerás. Mire, vino otro ángel del Señor. O sea que la iglesia siguió orando. Le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. O sea que no solamente fue librar a Pedro, sino que también había. Ahora, uy, ¿cómo así que Dios mata ángeles que maten gente? Yo creo que hay gente tan mala y tan cedida a los demonios que necesita morir, porque si no el daño es mucho. Y eso pasó en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Hay gente que dice, ah, no, pero eso es en el Antiguo que pasaba eso. No, en el Nuevo también. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios sigue enviando ángeles, pero la iglesia necesita seguir orando, necesita seguir intercediendo. Quiero cerrar, creo que el tiempo me acabó. Quiero cerrar aquí con la fórmula, no se me olvide la fórmula. Diga, oración intercesora, establecer el nuevo pacto, el pacto presente, la palabra del pacto presente, da como resultado, desata el poder de Dios, sean ángeles, lo que sea que necesite, para que la voluntad de Dios se establezca aquí en la tierra como en el cielo, siempre que la iglesia esté orando. Te bendigo con esta palabra, en el nombre de Jesús.